Desgranando la Palabra, podcast. Relatos de rituales campesinos y economía popular del paisaje cultural cafetero. Voces de las comunidades rurales. De vivir en familia, no solo ver la familia, sino que es un territorio, una vereda. El campesino está yéndose de las veredas. Memorias compartidas. Contándonos esta historia en comunidad, celebrando un ritual para recoger una cosecha para todos en un futuro. Que el pueblo Quimbaya es un pueblo crisol, que es un pueblo resumen de muchas culturas. Valores que rescatan lo que somos. Volver a recuperar esa sabiduría de la palabra, yo creo que es fundamental. O en el espacio del campo, uno todos los días está aprendiendo. Y ese aprender a uno como que lo motiva, bueno, mañana que nos vamos a enfrentar. Desgranando la Palabra, podcast. Una producción de la Corporación Mandala Quimbaya. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Hoy presentamos Educación para permanecer en el territorio. Bienvenidos y bienvenidas al 5º capítulo de nuestro podcast, Desgranando la Palabra. En este episodio, la voz principal de Rebeca Jiménez como custodia de semillas y guardianes del cuidado dialoga con la voz pedagógica del profesor Roosevelt Andrés Ramos Osuna, docente rural del Colegio Naranjal. Abordaremos cómo la educación, formal y ancestral, transforma el territorio, desde el cuidado de la semilla y la familia, hasta el aula rural como espacio de transformación social. En la vereda Pueblo Rico del municipio de Quimbaya vive Rebeca Jiménez, de profesión enfermera, pero sobre todo custodia de semillas y guardiana de la vida. Su historia nos recuerda que la educación empieza en el ejemplo, en las manos que cuidan y en los ojos que observan cómo la tierra enseña. Para Rebeca, cada semilla es una lección de salud, de equilibrio y de continuidad. Cuidar las plantas, guardar las semillas y compartir los alimentos con su comunidad se ha convertido en una forma de sanar no solo el cuerpo, sino también el territorio. Desde su experiencia nos habla de cómo en el campo la educación se da en familia y en comunidad, cuando se enseña a cuidar y a trabajar juntos. Y nos recuerda un ritual que se repite desde generaciones. Cuando la cosecha llega, la comunidad se organiza. Las familias preparan los productos y el viaje a la ciudad se convierte en un acto colectivo de colaboración, de economía popular y de unión entre el campo y la ciudad. Escuchemos. Pues en este momento yo recuerdo que con mi abuela salíamos a la ciudad a sacar lo que cultivábamos. Ella, la hija mayor de ella sacaba queso, mantequilla. Nosotros sacábamos huevos, curubas, moras y bueno, frutas y otras cosas, frijoles. Entonces nos reuníamos toda la comunidad, ¿sí? Del sector, del territorio. Nos reuníamos, contratábamos un bus cada 8 días, que era el que nos trasladaba a la plaza de mercado de la ciudad. Y entonces allí no nos daban un espacio como tal, pero nos permitían estar. Entonces, en esos tiempos uno trasladaba todo en cajas de cartón y paja. En cajas de cartón, no, en cajas de madera y paja. Entonces, era bonito ver cómo la comunidad se unía para poder llevar sus productos a la ciudad y ver también cómo en la ciudad la gente nos elegía, ¿sí? Ir cada 8 días los lunes a mercar en la plaza de mercado, que en esos tiempos se llamaba plaza o galería, era una novedad, porque llegábamos los campesinos con cosas muy diferentes a las que normal y diariamente vendían en la galería. Eso hacía que esa economía, porque era ya una economía solidaria, era una economía inmediata y era también calidad. Y también la cultura de los saberes se sostenía ahí.
Las palabras de Rebeca nos muestran que la educación no siempre se enseña en un aula. A veces germina en una semilla, en el cuidado diario, en la práctica compartida. Y es precisamente desde esa mirada que la escuela rural puede convertirse en el espacio donde el saber del campo y el saber académico se encuentren para transformar el territorio. Ser custodia de semillas es mucho más que guardar pequeños granos en una vasija. Es cuidar el pasado, alimentar el presente y asegurar el futuro. Rebeca Jiménez lo sabe bien. Cada semilla guarda una historia, un conocimiento, una receta, una manera de vivir. A través de su experiencia, nos cuenta cómo la creatividad y la recursividad campesina se convierten en herramientas para mantener vivas las semillas, enfrentando las dificultades con ingenio, paciencia y amor por la tierra. Rebeca conserva sus semillas con prácticas artesanales. Los envases reciclados, los hilos de algodón, las bolsas de papel, los frascos de vidrio. Cada uno de ellos es un pequeño laboratorio de vida. En su casa, la mesa de trabajo es también un aula. Allá enseña a sus vecinos y familiares cómo cuidar, clasificar y proteger las semillas, siguiendo rituales que mezclan la técnica con la fe, la ciencia con la tradición. Pero el trabajo de una custodia no se queda en la semilla. También implica rescatar los alimentos, sabores y preparaciones que se están olvidando. Las recetas de las abuelas, los ingredientes que desaparecen de las huertas, los platos que narran la historia de un pueblo. Las redes de custodios son hoy guardianes del gusto, de la soberanía alimentaria y de la economía popular campesina. En cada semilla que guardan hay una forma de resistencia, una manera de educar con el ejemplo y un acto profundo de amor por la vida. Esa era una de las cosas que a mí me dejaron marcada, porque en mi casa se deshidrataba el achote y se deshidrataba todo lo que eran hierbas, ajís, granos, todo se deshidrataba, e incluso los granos se molían y se hacían bolitas con panela o con miel y se guardaban en chorotes de barro para cuando la cosecha no era óptima o si había escasez, bueno, o para mecatear. Entonces sí, la economía solidaria en comunidad era algo extraordinario y hoy en día se está recuperando mucho. Aunque lastimosamente se ven otras cosas que tratan como de quitarle fuerza y quitarle como la calidad y la originalidad del campesino. Aparecen personas pues que son intermediarios y que van por una economía pues ya, y aprovechan estos espacios de los mercados campesinos o de los mercados agroecológicos, pero igual ahí estamos haciendo resistencia porque estamos unidos. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, en la red de custodios de semillas es conocer más de las semillas para que en estos tiempos que hay tanta diversidad de contaminación, podamos ser recursivos y genuinos y creativos de formas de cómo conservar nuestras semillas sin necesidad de usar mecanismos industriales. Estás escuchando Desgranando la Palabra Podcast. Las palabras de Rebeca nos enseñan que cuidar una semilla es un acto de educación, de memoria y de futuro. En cada semilla germina una lección sobre cómo habitar el territorio con respeto, creatividad y sabiduría. Y es precisamente desde esa mirada que los procesos educativos rurales pueden transformarse cuando la escuela se abre al campo y el campo enseña a la escuela. Así lo vive y lo enseña Roosevelt Andrés Ramos Osuna, docente de la Institución Educativa Naranjal de Quimbaya, quien ha hecho de la escuela rural un espacio donde los estudiantes aprenden no solo con libros, sino también con la tierra, la palabra y la comunidad. En la vereda Naranjal del municipio de Quimbaya, la escuela es más que un edificio. Es un punto de encuentro donde la naturaleza se convierte en maestra y la comunidad en aula. El profesor Roosevelt Andrés Ramos Osuna, docente rural, ha dedicado su vida a enseñar que la educación es también una forma de cuidar el pensamiento, el entorno y la vida. Desde su experiencia nos recuerda que educar no es llenar la mente, sino despertar la conciencia,
En la ruralidad, los jóvenes aprenden observando el ciclo del agua, el brote de la semilla, la conducta de los animales, la voz de los mayores. Esta observación constante con la naturaleza fortalece las condiciones cognitivas del pensamiento y enseña a aprender desde el ser, no solo desde el tener. Pero con la modernidad esta conexión se ha ido debilitando. Hoy la educación parece centrarse más en la competencia que en la cooperación, más en la productividad que en la sensibilidad, más en acumular que en compartir. Para Roosevelt, ese camino cultural ha creado una fractura en la construcción del territorio, porque cuando la educación deja de enseñar solidaridad, reciprocidad y ejemplo, se rompen los rituales que mantenían la memoria viva del campo y la capacidad de resolver la cotidianidad desde la comunidad. En sus palabras, la escuela del campo debe volver a ser un espacio para aprender a ser, convivir y cuidar. Solo así la educación podrá volver a transformar el territorio. Escuchemos. Entonces hay unas transformaciones, ¿cierto? Que uno diría la tecnología es una transformación muy positiva, que posibilita, que genera oportunidades, pero también hay unas transformaciones desde el punto de vista social, cultural, que se han venido dando y que, digamos, han dejado a la familia rural en un desequilibrio y digamos, en una pérdida de lo rural. Hay un pensamiento pues muy urbano y el turismo o la ganaderización del territorio, el monocultivo, pues también se han encargado de todo eso, de que esas prácticas campesinas se hayan venido perdiendo y hay, digamos, mucha migración a las ciudades. Entonces hay unas transformaciones, ¿cierto? Que uno diría la tecnología es una transformación muy positiva, que posibilita, que genera oportunidades, pero también hay unas transformaciones desde el punto de vista social, cultural, que se han venido dando y que, digamos, han dejado a la familia rural en un desequilibrio y digamos, en una pérdida de lo rural. Hay un pensamiento pues muy urbano y el turismo o la ganaderización del territorio, el monocultivo, pues también se ha encargado de todo eso, de que esas prácticas campesinas se hayan venido perdiendo y hay, digamos, mucha migración a las ciudades. En este último tramo del camino, las voces de Rebeca Jiménez y Roosevelt Andrés Ramos Osuna se unen para dejar un mensaje a las futuras generaciones, a esos jóvenes que miran el campo con esperanza, que sueñan con quedarse y construir su proyecto de vida desde la tierra, el conocimiento y la comunidad. Nosotros los custodios de semillas tenemos la gran fortuna de tener contacto directo con universidades y colegios. Y ahí nosotros agarramos a los estudiantes y los sensibilizamos, los motivamos, les mostramos, les enseñamos y muchos de ellos captan y quieren hacerlo y ya hemos tenido resultado con estudiantes que hoy por hoy salen del colegio, entran a la universidad y tienen una economía propia, con el ñame, con la uyama, con las sidras, haciendo tortas, galletas y todos estos alimentos para ellos poder sostener su manutención en la universidad. Entonces eso ha sido uno de los resultados satisfactorios y creo que ellos son la muestra viva de un relevo generacional en futuro. Que también haya la posibilidad que el profesor se vincule a esas asociaciones de productores o a digamos, proyectos productivos en las escuelas, ¿cierto? Pero es lo que es nuestra realidad. Usted aquí, por ejemplo, en Naranjal ve al profesor de educación física que hace parte de un proyecto de piscicultura aquí en el colegio, o ve a algunos profesores que se han metido la mano en el bolsillo y tienen un proyecto productivo acá con aves o con cerdos. Entonces, es demostrarle al estudiante que la asociatividad, que el trabajo colaborativo es posible.
La voz de Rebeca nos recuerda que el cuidado es la primera forma de educación. Y la voz del profesor Roosevelt nos enseña que la educación es la primera forma del cuidado. Ambas miradas nos revelan que la educación rural es el motor del cambio social, la que siembra pensamiento, identidad y arraigo, la que permite que permanezcan las condiciones de vida en el campo y que florezca un futuro digno para quienes deciden quedarse y transformar su territorio. Desde la Corporación Mandala Quimbaya, este capítulo nos invita a seguir escuchando, aprendiendo y sembrando conocimiento colectivo. Los esperamos en el próximo episodio de Desgranando la Palabra, donde compartiremos las conclusiones de esta investigación sobre los rituales campesinos y la economía popular en el Quindío, porque el territorio se educa y la educación transforma la vida. Los invitamos a que compartan este podcast y nos sigan en Instagram como @mandalaquimbaya. Déjanos tus reflexiones para enriquecer este diálogo. Y así termina este capítulo de Desgranando la Palabra Podcast, una producción de la Corporación Mandala Quimbaya. Escucha el siguiente episodio y síguenos en Instagram como @mandala_quimbaya. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.